Bien, paranoia entonces. Paranoia significa persecución. Un sujeto paranoico es alguien que se siente perseguido. Y como el paranoico se siente perseguido, reacciona violentamente y asume el papel de justiciero. Porque el paranoico, que es muy agresivo, no reconoce su agresividad, él la proyecta, la pone en otros. El paranoico cree que su acción agresiva contra otros es una cuestión de justicia, que él es justo y que por lo tanto es un justiciero. Todo esto es un delirio, ¿eh? Es el delirio de que lo persiguen y es el delirio de que él es el justiciero. El paranoico es un sujeto peligroso para los demás. ¿Sí? Porque el paranoico es o puede ser violento. Dentro de la paranoia distinguimos tres tipos distintos de paranoia, que son la paranoia querulante, con Q, o querellante, la paranoia persecutoria, la manía persecutoria, o la celotipia. La paranoia querulante es la de aquel o aquella que se siente permanentemente agredido, maltratado, mal mirado y que por lo tanto siempre reacciona mal. Es aquellos que se pelean a donde vayan. Se pelean en el trabajo, en la cola del cine, cuando había cola del cine, por supuesto, que se pelean en el colectivo, que se pelean en el banco. Ellos se pelean, se pelean, se pelean. No construyen delirios muy sistematizados, pero están absolutamente convencidos, la certeza, de que los miran mal, los tratan mal, los quieren perjudicar o dañar. Que los quieren pasar, que les quieren robar algo, que los quieren sobrar o que los miraron con desprecio o que lo trataron de humillarlos y entonces viven peleándose. ¿Sí? Son peligrosos, son sujetos peligrosos porque puede ser que no midan, ¿se entiende? Son muy calentones, son muy sacados y pueden pelearse. Algunos son más localizados, se pelean en ciertas situaciones, hay otros que no y entonces todo el mundo es un enemigo. En la paranoia persecutoria ya hay un delirio de persecución mucho más sistematizado. Ellos sienten que hay conspiraciones en su contra. Y esas conspiraciones tienen jefes, ejecutores, etcétera, etcétera, y son verdaderamente peligrosos. Suelen ser más localizados, no es que se pelean con cualquiera, pero se la agarran con alguien, que puede ser un vecino, un compañero de trabajo, una vecina. Ojo que la paranoia, igual que la esquizofrenia, también es masculina y femenina, ¿eh? No son solo los hombres paranoicos, también hay mujeres paranoicas y son verdaderamente bravas. Estos tienen delirios mucho más sistematizados, son muy lógicos, son muy inteligentes, pueden tener el delirio localizado, entonces en el resto de sus cosas parecen tipos normales, raros pero normales. El esquizofrénico, si está brotado, no puede trabajar. Un paranoico puede, mientras no le toque su delirio, él parece lógico, parece racional. Hitler es un ejemplo de paranoico con manía persecutoria. Era nazi, por supuesto, pero además era un paranoico. La conjunción de su paranoia y su nazismo generó un monstruo. ¿Qué pensaba Hitler? Que Alemania había sido humillada en la Primera Guerra Mundial, que había seres impuros, judíos, comunistas, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos, locos, que dañaban la pureza de la patria alemana, y entonces su tarea era la de hacer justicia. ¿Cuál era su justicia? Era eliminar todas las impurezas, campos de concentración, y por otro lado, por supuesto, salir a vengarse, a hacer justicia con aquellos de afuera que lo habían humillado. ¿Sí? Ojo, no todos los nazis eran paranoicos, sino todos los paranoicos son nazis. En Hitler se dio ese ensamble. El que tiene una paranoia persecutoria bien sistematizada es casi inaccesible. Los paranoicos en general son inaccesibles porque el otro es un enemigo, real o potencial, ¿se entiende?
En ellos no entra la idea de que el otro te puede ayudar. El paranoico considera que el mundo es hostil y que todos, de una u otra manera, lo quieren o van a querer dañarlo o perjudicarlo. El tercer tipo de paranoia es la paranoia, la celotipia, el delirio de celos. ¿Sí? Estos tienen la paranoia localizada en un tema, son monotemáticos, y es que su pareja, hombre o mujer, los engaña o quiere engañarlos. Es el delirio de celos. Ellos están completamente convencidos, hombres y mujeres, es lo mismo, que su pareja, el otro, es infiel o le quiere ser infiel. Esto empieza como sospecha, van juntando datos, al final terminan construyendo grandes teorías. La celotipia es lo que está atrás del 90% de los crímenes pasionales. Hombres o mujeres, en la enorme mayoría son paranoicos celotípicos, tienen un delirio de celos. Y cuando están con ese delirio de celos no hay forma de convencerlos. ¿Sí? El crimen pasional suele tener dos desencadenantes, no causas, la causa es la locura de cada quien. Dos desencadenantes, que es o cuando los dejan o cuando se niegan a volver. Algunos cuando los dejan matan, otros dicen la voy a recuperar o lo voy a recuperar. Y entonces cuando se convencen de que no van a volver, los matan ahí. ¿Se entiende esto? Ejemplos de esto, bueno, la crónica policial está llena de este tipo de ejemplos. Insisto, en el 90% de los casos estos crímenes tienen que ver con una paranoia de celos, una celotipia. ¿Sí? Cuando están ahí en pleno delirio celotípico son inabordables. Imposible convencerlos, ¿por qué? Por la certeza, la convicción delirante que les hablaba antes. ¿Sí? El paranoico puede tener alguna alucinación auditiva, visual es muy difícil que tengan, pero sí lo que tienen son delirios. El paranoico es peligroso para otros, porque es una persona que puede llegar a la violencia o al crimen con facilidad. ¿Sí? Ejemplos de paranoias, de películas. A ver, hay una película clásica que es muy buena, la 1, las otras están de más, francamente, que es Rambo. Rambo de Stallone, Rambo. Él era un excombatiente de Vietnam, un tipo altamente entrenado para operaciones especiales, no era un soldado común, o sea, era un asesino con carnet en aquel momento, que vuelve de la guerra, no tiene nada que hacer en la sociedad civil, vive como vagabundo, va y viene con su mochila y su cuchillo de caza, que era un cuchillo así con filo y serrucho. Y un día andaba por un pueblito en el medio de las montañas, la policía lo para, lo trata mal, se lo llevan a la comisaría, le pegan, claro, no sabían con quién se metían, el tipo explota y hace un desastre, rompe todo, mata, destruye. Se escapa de la comisaría, se va al bosque y claro, estaba de nuevo en la selva, en Vietnam. ¿Sí? Muy buena, realmente muy buena. La segunda es una con Michael Douglas, un poco más acá en el tiempo, que se llama Un día de furia. Que es un tipo que lo echaron del trabajo, que se siente muy humillado, que no le puede confesar a la familia que lo echaron del trabajo, y un día termina explotando y, que yo, caza un arma y entra a balear al que se le cruza. También es muy buena película. Esas son sobre paranoias querulantes. Sobre celotipia hay mucho. Lo mejor de lo mejor se escribió hace 500 años, que es el Otelo de Shakespeare. Otelo, el Moro de Venecia, es la mejor descripción clínica de una celotipia 400 años antes de que apareciera la psicología. Shakespeare consiguió meterse maravillosamente en la mente de un celotípico. ¿Sí? Que terminaba el Otelo en tragedia, como terminan esas cosas, ¿no? Por supuesto. Pero hay películas, lo pueden leer, o hay películas sobre el Otelo,
Una clásica con Laurence Olivier, blanco y negro, de los años 40, y la otra mucho más acá con Kenneth Branagh, que no hacía él el papel de Otelo, sino de su asistente. Eso es lo mejor que pueden leer sobre celotipia. Después, cuentos sobre celotipia, les recomiendo uno, se lo bajan de internet, fácil, lo leen rapidito, que se llama Ómnibus y es de Julio Cortázar. Que es la historia de un pibe que se sube al colectivo por Villa Urquiza, pasa por la Chacarita, se sienta al lado de una chica, empiezan a charlar y empiezan a ver que el chofer y el guarda, la época en que picaban los boletos, los empezaban a mirar primero mal, después muy mal, después ya tenían actitudes agresivas con ellos. Genera el cuento un clima de persecución, un clima paranoico que es verdaderamente agobiante. Es un muy buen cuento, lo pueden leer. Ya que estoy con los cuentos, les recomiendo 3 cuentos sobre esquizofrenia. 2 son de Julio Cortázar. Uno se llama No se culpe a nadie. Es el cuento del tipo que se está poniendo el pullover. Y es una descripción genial de lo que es el estallido violento de un brote psicótico. Porque el tipo empieza poniéndose el pullover y termina como termina, pero es en 5 minutos un brote psicótico. Fuera de la realidad, alucinaciones, delirios, etc. Sobre todo alucinaciones. El otro cuento de Julio Cortázar se llama Carta a una señorita en París, que es el del tipo que vomita conejos. El tipo que vomita conejos. La señorita que se fue a París le prestó un departamento, él se instala ahí, empieza a vomitar conejitos, ya le pasaba, y es uno y otro y otro y cada vez más, y bueno, termina siendo un desastre total. Ahí te muestra la descompensación psicótica, pero más paulatina, cómo va aumentando en intensidad, ¿sí? Y el tercero es un cuento que también se bajan de internet de un escritor norteamericano, también un tipo bárbaro, que se llamó Philip Dick, D-I-C-K. Philip, P-H-I, Philip Dick. Y el cuento se llama Algunas peculiaridades de los ojos o algunas particularidades de los ojos. Que es la historia de un tipo que va en un colectivo, se encuentra un libro, una novela, se pone a leerla y leyendo la novela se da cuenta, convicción delirante, de que los extraterrestres están entre nosotros y que hay signos muy claros de quién es un extraterrestre y quién no. Genial el cuento, también genial. Philip Dick sabía de esto porque había tenido sus problemas, había estado internado y demás, o sea que lo conocía desde adentro. Entonces tenemos esquizofrenias, paranoias, vamos a la psicosis maníaco-depresiva, que sería la tercera. El tercer gran cuadro. No, paren de pasar autos. Que es el tercer gran cuadro dentro de las melancolías. Acá nos podemos encontrar con la alternancia entre periodos maníacos o periodos depresivos. Maníaco significa exaltación, euforia, descontrol, alteración psicomotriz, no se quedan quietos, tienen lo que se llama fuga de ideas, verborrea, hablan de una cosa, de otra, de otra, de otra. En 5 minutos te duele la cabeza, no sabes por dónde andan, no los puedes seguir. La depresión significa melancolía. Las alteraciones pueden ser bruscas, se acostó maníaco y se levantó melancólico o al revés. La melancolía se caracteriza por una culpa delirante y una espera delirante de castigo. Se sienten culpables de los males del mundo, de, qué sé yo, el tsunami, la epidemia, la caída de un avión, de lo que sea, y no paran de buscar, se martirizan, y no paran de buscar castigo para su delito.
Llevados al extremo, puede ser que todos los castigos no alcancen para aplacar su culpa y entonces apelen a la pena máxima, o sea, al suicidio. El melancólico es un gran candidato al suicidio. Gran candidato al suicidio. Es muy peligroso para sí mismo, no tanto para los demás. Es jodido con los otros, pero de manera indirecta. O sea, así como el paranoico puede matar, el melancólico puede matarse. El paranoico también puede matarse, suicidio, bajo ciertas condiciones muy específicas. Por ejemplo, cuando se siente acorralado por sus perseguidores, cuando no siente que no tiene escapatoria. Un ejemplo nuestro, no sé si lo recuerdan, si no lo googlean, el Malevo Ferreira. Era un comisario tucumano, uno de los torturadores de Bussi, que después siguió en la época de la democracia, mano dura, gatillo fácil, maltrato a los detenidos, etc. Que al final va preso, se escapa de la cárcel, la policía lo persigue, en el medio del campo consigue treparse a un tanque de agua y estaba allá arriba, estaba rodeado, vinieron las cámaras, lo filmaban. El tipo usaba cartuchera y un sombrero tejano, ¿viste? Era un cowboy, se sentía un sheriff. Y para que no lo detuvieran de nuevo se pegó un tiro. El suicidio, como forma de escapar a sus perseguidores, dijo: no me van a agarrar vivo, no voy a caer en sus manos. ¿Sí? Pero bajo esas condiciones un paranoico podría suicidarse, pero en lo fundamental el paranoico es peligroso para otros y el melancólico es peligroso para sí mismo. Hay pacientes que son, hombres o mujeres, puramente maníacos, nunca caen en la melancolía, y hay otros que son siempre melancólicos y nunca tienen episodios maníacos. De todos modos, se lo engloba dentro de la psicosis maníaco-depresiva, o también se la llama la melancolía porque es lo dominante dentro de ese cuadro. Sobre melancolía, la verdad que no tengo muchas cosas para recomendarles, porque no hay mucha película ni mucho cuento que yo conozca al menos que aborde la temática del melancólico. ¿Sí? Bien, entonces, esta clase A y B sobre psicosis, los 4 síntomas fundamentales: alucinaciones, delirios, certeza y alteración del juicio de realidad, los grandes cuadros clínicos, esquizofrenias, sus variaciones, paranoia, sus variaciones, psicosis maníaco-depresiva, sus variaciones. Y cierro con lo que sería el conflicto central o principal dentro de la psicosis, que sería el conflicto del yo con la realidad. El psicótico no está en conflicto con sus deseos ni tanto con la ley, sino que está en conflicto con una realidad consensual. Lo que hace el psicótico, cada uno a su manera, es romper con esa realidad consensual y generarse una realidad internamente. O sea, pone lo de adentro afuera, entonces ve cosas, escucha voces, construye delirios, ¿sí? El psicótico está fuera de la realidad. El término alienación, que se usaba ya por el 1700, indica eso. Alienado quiere decir que está fuera de sí, que está perdido, que está en otro lado. El psicótico es alguien que sufre muchísimo. Ojo, porque hay algunas ideas medio románticas de la locura, el loco como aquel que accede a conocimientos que nosotros no podemos. Ojo, el psicótico sufre mucho. Tiene un enorme, enorme sufrimiento psíquico. Sufre mucho más que el neurótico, que también sufre, mucho más que el transgresor. ¿Sí? Bien. Después, bibliografía sobre psicosis, que yo tienen 3 millones de cosas. No sé, la escuela les dirá, tendrán sus cuadernillos, ¿viste? Yo eso no lo he visto, pero digamos que esto sería lo más básico, de lo más básico que se les puede decir. Después de psicosis en general, o de esquizofrenia, de paranoias y eso, podríamos hablar largo y tendido. Estas 3 clases han sido, digamos, un intento de definir un
campo y hacer ciertos cuadros sinápticos fundamentales. ¿Ok? Bueno, espero que les hayan servido, espero que estas clases sean claras, vean las películas, si no todas, por lo menos alguna, lean los cuentos, que son muy buenos y que son muy accesibles. Les di 3, 4 cuentos, no es tanto, eso lo pueden leer y de paso leen buena literatura. Bueno, dejamos acá, nos volveremos a ver, que esto en algún momento termine, y bueno, que todos estén bien. Gracias, nos vemos, chao.